Quédate en este episodio si quieres saber cómo ha afectado la inflación, deflación y todo lo que estás viendo respecto a este tema con todo lo que tiene que ver con impuestos en México. Hola, arperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Todo perfectísimo. Pues bueno, como lo dije al inicio del episodio, pues vamos a hablar de todo lo que se ha visto, lo que se ha mencionado respecto de la disminución de la inflación en México. Era un tema que justamente estamos viendo. Hace un año nos preocupaba porque era muy alta. Ahorita se ha estado como un poco, se ha controlado un poco más. Y pues eso también ha afectado en algunas cosas actuales y en cosas que pueden pasar para el siguiente año. Sí, justamente al momento de grabar este episodio, estamos a 24 de agosto. El último INPC que conocemos es el del mes de julio. Entonces, si nosotros comparamos el INPC de julio 2023 con el INPC de julio 2022, tenemos una inflación del 4.78%. Lo cual es casi la mitad de lo que nos preocupaba en el episodio pasado. Este episodio del que hablamos, básicamente es lo mismo, si les soy sincero, pero les queremos explicar, así como en ese momento les explicamos cómo nos afectaba la inflación más alta, ahora cómo nos afecta que estén ocurriendo deflaciones incluso en ciertos periodos. Claro. Es el episodio 64, por si les interesa ir a verlo. Pero justamente estamos hablando de que ahorita tenemos una inflación de julio a julio de 4.78 y en lo que va acumulado del año tenemos una inflación del 1.17%. Si comparamos el INPC de julio con el de enero. Que básicamente es nada, o sea... A comparación del 8%. Sí, a comparación incluso del 8 y de los años pasados. Creo que del 7.36. Ajá, que estuvo muy alto, o sea, sí sí. fue algo que nos preocupaba a todo el mundo porque... ¿Qué afectaba? Y en su momento lo hablábamos, no sé si vamos a empezar con esto, del tema de las tablas de ISR. No, bueno, o sea, nos vamos a ir un poquito con la misma estructura del episodio pasado y antes mencionábamos el tema de los costos. La realidad de aquí, siendo brutalmente honestos, es que creo que los costos no están bajando. No. Mencionaba a Miguel de la Madrid, que era es un político que estaba aspirando a ser un presidenciable, que lo único que está bajando en México es el precio del dólar. Sí. Y que si queremos comer tacos baratos, tendrían que ser tacos de dólar. Porque la realidad es que, pues todo lo demás sigue siendo más caro. Sí. Y está como que controlándose un poco la inflación, pero los costos siguen sin haber disminuido tanto y pues el súper sigue siendo igual de caro, etcétera. Entonces, en tema de costos creo que sí no tenemos muchísimo más que podamos decir porque siguen manteniendo sus precios a la alza. Sí, o sea, al final de cuentas, tal vez en un día a día no lo vamos a ver. O sea, porque justamente esto que mencionas, pero tal vez en empresas donde sí compran al extranjero, compran en dólares. De hecho, nos pasó, por ejemplo, con uno de nuestros clientes que pagó muchos impuestos este mes porque le dijeron, es que muchos me compraron porque el dólar estaba bajo. Entonces, eso es como el costo de oportunidad que puede tener el tema. Realmente no es tanto de inflación, digamos, de manera directa, sí, pero es una cuestión que sí tiene que ver con el tema del dólar. Sí, aquí creo que depende mucho de cómo lleves tu negocio. O sea, sí, justamente ayer que fuimos a sus instalaciones fue de, oye, ¿cómo les está yendo? Y ya, excelentemente bien. O sea, que les estaba yendo muy bien porque pues justamente las empresas aprovecharon este precio bajo para comprar. Exacto. Pero lo siguiente era justamente este cambio en las tarifas. Ok. Recordemos básicamente que en las leyes fiscales nos menciona que cuando la inflación acumulada desde la última vez que se actualizaron tablas es mayor al 10%, se tienen que volver a ajustar justamente con la idea de no afectar el bolsillo y que el tema de la inflación no sea un problema y que tengamos más dinero líquido en las cuentas de todas las personas, en este caso físicas, porque esas tablas refiere al tema de impuestos para personas físicas. Sin embargo, ahorita, en estricto sentido, pensando en este 1% que se tiene ahorita y el 7%, porque fue el último que se actualizó del año pasado, en estricto sentido no habría una actualización de tablas para el 2024. No. Esperemos que siga así, la verdad, porque pues sí han sido cambios muy repentinos desde 2017, creo que fue después 20, 22. Creo que fue 21, si no me equivoco. Y ahorita en el 23 fue cuando volvieron a cambiar. Que justamente por esto, o sea, si ustedes reciben sus ingresos por nómina y también si son personas físicas, notaron una pequeña variación en el pago de los impuestos. Para las personas de nómina,
comenzaron a ganar un poquito más. La realidad es que tampoco es algo así abismalmente gigante, pero empezaron a ganar un poquito más y las personas que pagan sus impuestos como personas físicas pagaron un poco menos y su actividad era más o menos la misma. Sí. Y es gracias a esta modificación de las tarifas que no se prevé ahorita, afortunadamente, gracias a que la inflación está siendo un poquito más controlada, que se vaya a modificar en este próximo año. Esperemos que así siga, en verdad. Sí, porque justamente lo que hablábamos en el episodio pasado es que veníamos de una inflación del 7%, ahora veníamos de una inflación del 8%, y pues si se prevé que cada 10% haya una variación en las tarifas, pues ahí ya nos habíamos pasado con un 5%. Justo. Entonces, afortunadamente ahorita estamos como fuera de ese peligro que puede parecer una ventaja, pero pues es un peligro porque todo lo demás afuera está muchísimo más caro. Es correcto. También hablábamos de que para las personas morales tiene una implicación porque hacemos un cálculo especial que se llama ajuste anual por inflación. Este cálculo nosotros lo hacemos en la declaración anual y nos sirve en términos generales para que nosotros podamos saber si nosotros nos financiamos o a nosotros nos financiaron. ¿En qué sentido? Mencionaba en el episodio y se los menciono aquí nuevamente que nosotros tenemos que comparar en términos generales nuestros activos contra nuestros pasivos, es decir, lo que a nosotros nos deben contra lo que nosotros debemos. Digo en términos generales porque hay muchas cuentas que nos van a considerar. Para todo esto los reglamentos, o bueno, la ley es el artículo 44 y 45 de la ley del ISR. Ahí vamos a encontrar perfecto que sí entra y que no entra. Pero si de pronto lo que a nosotros nos deben es mayor de lo que nosotros debemos, significa que nosotros financiamos a las personas y por lo tanto el SAT nos dice, oye, qué buena onda te estás viendo con los demás, yo te voy a regalar una deducción en tu declaración anual. Entonces nosotros vamos a comparar nuestros activos contra nuestros pasivos y a la diferencia que nos dé, lo vamos a promediar entre los 12 meses y le vamos a aplicar el factor de la actualización, que en este caso sería un factor muy chiquito porque mencionamos que hasta julio es del 1.17. Pero en años pasados sí había sido muy grande y nos preocupa cuando es muy grande porque si hablamos de deducciones, pues dices, qué cool, ¿no? O sea, voy a pagar menos impuestos por algo que ya hice o dejé de hacer. Pero si nosotros nos apalancamos de nuestros proveedores y nosotros les debemos más a ellos de lo que a nosotros nos deben, entonces sí vamos a tener que hacer un pago porque el SAT ahí nos obliga a que esta diferencia y el promedio al que le aplicamos el porcentaje de la inflación lo acumulemos en nuestros ingresos. Sí, justamente estaba checando, o sea, de una empresa que financieramente es muy sana porque no le debe a casi nadie, pero ellos financian mucho y es más o menos una deducción que tenían con una deducción de la ajuste anual por inflación deducible como de $500,000. Es un $500,000 que no existe en algo tangible, sin embargo es una deducción que se incluye en la declaración anual y pues básicamente es pagar $500,000, o sea, el 30% de ese $500,000 menos de impuestos. Yo de otra empresa que me acuerdo, también su ajuste anual por inflación calculado era de $900,000 pesos. Y a ellos, por ejemplo, el año pasado sí les salió acumulable. Digo, no les afectó tanto porque era una empresa que venía arrastrando pérdidas, pero, o sea, ya $900,000 pesos de los que vas a tener que pagar el 30% de ISR son $300,000 pesos que aparecieron de la nada. Sí, que no los tienes en teoría en mente. O sea, financieramente sí podría llegar a afectar a algunas empresas este tema de estar financiados. Entonces también ese es un tema pues, literalmente como de finanzas y de cuidar que no estén tan apalancados porque eso sí puede implicar, o sea, tiene una repercusión fiscal. Es correcto. Entonces, eso sería el cómo nos puede llegar a afectar a las personas que tenemos actividades empresariales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que nosotros de manera autónoma pagamos nuestros impuestos. Y hasta aquí creo que es como también una afectación general, pero hablábamos también en ese episodio de qué pasa cuando nos atrasamos con el SAT. Que básicamente, recordemos, es pagar... El nombre técnico que ustedes son accesorios, pero básicamente son recargos, que esto es como un interés que le pagamos por pagar fuera de los plazos que establece la autoridad, las leyes fiscales. Y adicional, si nos atrasamos mucho, hay una cosa que se llaman actualizaciones, que básicamente es reconocer el efecto de la inflación a este impuesto. Es decir, no es lo mismo si tú debes 1,000 pesos en enero a deber esos mismos 1,000 pesos en julio, porque en teoría alcanza para menos. Entonces se tiene que actualizar y a lo mejor esos 1,000 pesos en julio valen 1,100. Entonces es una inflación que se calcula, pero esa actualización, también que sepan, pues no es deducible de impuestos porque
en teoría es impuesto. Entonces es una cosa ahí muy extraña, pero las actualizaciones nunca son deducibles, los recargos sí. Sí. Entonces, aquí es importante porque justamente nuestra mecánica para calcular un pago extemporáneo sería, ok, yo le debía 100 pesos al SAT y estos 100 pesos se los debía en marzo y los voy a pagar en mayo. Entonces, tengo que saber cuál fue la inflación que hubo de marzo a mayo y primero voy a calcular la actualización y posteriormente voy a calcular los recargos. Entonces, los intereses van sobre el monto que nosotros le debemos al SAT ya con la inflación. Y ahí es donde de pronto se pueden hacer cuentas abismales, Sí. donde nos ha tocado ver que de pronto por inflación y por actualizaciones y recargos se debe muchísimo más de lo que fue el impuesto inicial. Sí, o sea, porque realmente la tasa de recargos no es tan alta, es el 1.47 mensual. Pero ese es un impuesto que debes de 2019. Sí. Pues ya son varios años que pues puede ser, o sea, a veces son de hasta del 84, 85% solo de accesorios. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en esta misma situación que les planteaba, donde nosotros estamos viendo un impuesto que fue de marzo a mayo, si nosotros comparamos los INPCs, el de mayo es de 128.084 y el de marzo es de 128.389. Esto del INPC también lo explicamos en episodios anteriores, pero en términos generales es cómo el INEGI mide la inflación y es con base en las variaciones que llegan a existir en productos de la canasta básica. Y son productos de la canasta básica, sí, pero también son productos un poco chatarra, porque en su momento cuando lo revisamos había de que taquis. Sí. Entonces, son muchos productos que podemos llegar a comprar las familias mexicanas y con base en esas variaciones de precios pueden determinar qué tanto se incrementaron o no. Por eso es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, una vez que ya explicamos esto y que ya sabemos estos dos INPCs, si nosotros dividimos el INPC de mayo entre el de marzo, nos va a dar 0.9976. ¿Eso qué significa? Que el INPC de mayo es menor que el INPC de marzo, por lo tanto podemos asumir que en ese periodo de tiempo hubo una deflación y al no llegar a la unidad, así lo explica la ley, no tenemos que aplicar ninguna actualización. Si este escenario fuera distinto, donde el INPC de mayo fuera mayor que el de marzo, entonces iba a rebasar la unidad y ese factor es el que nosotros le vamos a aplicar a los impuestos para saber qué tanto más le tenemos que pagar al SAT por haberle dejado de pagar en tiempo. Sí, o sea, aquí básicamente lo que nos va a ayudar es que vamos a, por el tema de la disminución de la inflación, o en este caso deflación, pues no vamos a tener este accesorio de actualizaciones y solo vamos a pagar recargos, sí por el periodo de tiempo que dejamos de pagar, pero sin pagar por un impuesto de más, simplemente por la inflación. Es correcto. Si tú no sabes cuándo te toca pagar tus impuestos, también es importante que lo sepas y que estés consciente, porque hay un periodo de tiempo donde estás pagando tarde, pero todavía no está publicado el INPC y por lo tanto únicamente pagas recargos. Pero si pagas después del 10 del mes siguiente, ahí está publicado el INPC y por lo tanto tienes que pagar actualizaciones y recargos. Es correcto. ¿Cómo se calcula la fecha de pago de los impuestos, amigo? Es un tema bien turbio. Ok, o sea, ¿sí que es lo de los 5 días? Ajá. Sí. En estricto sentido, o sea, la ley nos menciona que siempre se debe pagar a más tardar el 17 del mes siguiente. Si los impuestos de julio se tuvieron que haber pagado a más tardar el 17 de agosto. Sin embargo, creo que está en reglamento. Creo que es en resolución. Ok, o en resolución. En otra ley nos menciona que depende de tu día de cumpleaños, vas a tener días adicionales. Sí, suena muy tonto, pero así es como lo marca. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo nací el 9 de mayo, en mi RFC, o sea, bueno, en mi CURP, es 970509. En este caso, yo tengo 5 días adicionales porque las tablitas, espero que aquí se abra una cosa así, para que sea gráfico, nos dice que es el 17, pero si tu último día, o sea, tu día de cumpleaños es 1 o 2, tienes un día adicional. Si es 3 o 4, tienes 2. Si es 5 o 6, tienes 3. Si es 7 u 8, son 4. Y si es 9 o 0, tienes 5. Yo, por ejemplo, soy del 4 de noviembre y por lo tanto tengo 2 días adicionales. Aparte, existe una facilidad donde dicen que si tu día de pago es el viernes,
O sea que el 17. Ajá, el 17 es el viernes, lo pasan al día hábil siguiente. Y ahí cuando hay puente se llega a pasar hasta el martes. Entonces, es un tema ahí medio complicado. Obviamente el que te va a tener que asesorar en cuándo te toca pagar tus impuestos es tu contador. Pero para que sepas justamente esta tablita que está aquí en este momento. Entonces, tenme en mente siempre que sea el 17. Ajá. Pero también el tema de incluso la fecha de pago te da estos días adicionales. Entonces, sí, también para que lo tengan como ahí en mente. Sí, obviamente tu fecha límite de pago es la que aparece en tu línea de captura. Entonces, si te la mandan con tiempo, seguramente vas a tener ahí unos días para procrastinar y después ir al banco. Es correctísimo. Y creo que el punto último del que hablábamos en ese episodio y que también es muy importante son las tasas de intereses en los préstamos y pagares bancarios, o CETES. Porque mencionábamos que cuando la inflación llega a estar descontrolada, lo que hacen muchas veces los bancos, bueno, el Banco de México, es que ajusta las tasas de intereses que nos van a pagar a nosotros por los créditos. O bueno, que vamos a pagar nosotros por créditos. Sí, que vamos a pagar nosotros por los créditos, pero ajusta las tasas de interés también que nos van a pagar a nosotros por las inversiones. ¿Por qué? Porque esto les permite a ellos que si a nosotros nos pagan un poquito más por las inversiones que hacemos y nos cobran un poquito más por los créditos que hacemos, empieza a quedar más dinero en México. Entonces es una forma que tiene justamente el gobierno de ir controlando qué tanto sale el dinero de México para que se pueda quedar aquí mismo y le podamos ir dando un poquito más de vueltas y también tratar de controlar todo este factor inflacionario. Entonces, también lo que hacen justamente en esto que les estamos mencionando es que para los pagarés y para los CETES ajustan las tasas. Anteriormente estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar que los CETES llegaron al 13%. 13, una cosa así. Y ahorita están en el 11.48 y justamente es aquí en la misma página de CETES Directo menciona que es una tasa de interés correspondiente al 22 de agosto de 2023. Literalmente 2 días antes de grabar hicieron este ajuste en su tasa de interés. O sea que esto sí pues se afecta. Digo, las personas que ya que invirtieron por un año pues están ganando este 2% adicional. Sin embargo, es una tendencia que si sigue bajando la inflación, estas tasas también sigan bajando. O sea, porque en teoría lo que buscan es estar un poquito arriba de la inflación. Obviamente, supongo yo que no se pueden ir de un 13 a un 4. No. Por un tema también como de prevenir lo que pudiera pasar y cosas que hacen muchas cosas financieros y así. Pero por eso supongo que están bajando, sí, o sea, fueron 2 puntos porcentuales básicamente, pero están cuidando el tema de bajar estas tasas de interés, pues también para que a México, o sea, en el tema, por ejemplo, de CETES, pues no le cueste regresar este interés más de lo que le podría afectar, justamente porque, vamos a pensarlo, en el tema de recaudación, la actualización pues no estaría tan alta o no existiría. Sí. Y aquí, nuevamente, o sea, en lo que nos afecta a nosotros en tema de impuestos, es que existe una tasa de retención que te tiene que hacer el banco o la institución financiera sobre el capital que tú inviertes para que pues se puedan asegurar de que vas a pagar impuestos básicamente de ese dinero que ellos te den. Entonces, en el año pasado había sido el 0.08% y este año es del 0.15%. Estamos hablando de que es casi el doble. Y aquí ya esto se empieza a ver en el paquete económico, que ya está nada. Ay, ya estamos a días de que salga el paquete económico, donde hacen todas sus proyecciones y dicen, ok, en los criterios generales de política económica, dicen, nosotros calculamos que vamos a estar vendiendo tanto de petróleo, que el dólar va a estar en tanto, entonces la inflación va a llegar a tanto. Nosotros creemos que... Ay, Dios. Nosotros creemos que la tasa que tenemos que aplicarle a los intereses va a ser de tanto. Si se fijan, fue casi el doble porque ya preveían que la inflación fuera a ser mucho menor. La realidad es que en 2022 y en 2021 también preveían que fuera a ser del 3%. Sí. Se les pasó ahí un 5% extra, pero ahorita sí se ve un poquito más controlado. Sí. Entonces, como nosotros vamos en teoría a generar más dinero de nuestras inversiones, nos pueden retener un poquito más sin que afecte el dinero que nosotros recibimos para que nosotros no tengamos que estar pagando tanto impuesto en la declaración anual. Pero si nosotros fuéramos a recibir menos, lo que harían es que van a disminuir esta tasa de retención para que sí nos llegue a quedar un dinero extra después de de que recibimos la inversión y no se vaya a comer toda esta inversión por la tasa de retención que pone el SAT. Sí. Por eso llegan a haber estas fluctuaciones en esas tasas de retenciones. Sí, o sea, en años pasados incluso fue arriba del 1, o sea, creo que
no me acuerdo, pero era el 1, después sí se bajó a 0.08%, que fue muy impresionante para muchas personas. Después ya ha estado subiendo. Entonces, en teoría se está estabilizando en esta parte de la inflación México y que obviamente afecta a otras cosas. Ajá, mencionábamos en ese episodio también, por ejemplo, que muchas de las personas que tuvieron que presentar su declaración anual de 2021, como traíamos ahí temas de pandemia y justamente estaban pagando un poquito más, retenían más, etcétera, estuvieron generando mucho saldo a favor. Justamente por esto, ¿no? Porque las retenciones eran muy altas, los ingresos que tenían eran muy bajos y en este año no se prevé que vaya a pasar más o menos lo mismo. O sea, se ve que sí está siendo equilibrado. Habrá que ver ya cuando se presenten las declaraciones anuales, pero ese es uno de los motivos por los que de pronto si somos inversionistas y tenemos todas nuestras inversiones en el sistema financiero, porque también existen las OFIPOS que tienen algunos montos exentos. Pues bueno, o sea, si nos están haciendo las retenciones de los impuestos, probablemente por eso también estamos generando parte de un saldo a favor en la declaración anual. Justo así. Y creo que es todo entonces para el episodio de esta semana. Ya si Arturo no tiene más que añadir, creo que es todo para el episodio de esta semana. Entonces, si llegan a tener alguna duda con cualquier cosa de esto que mencionamos aquí, acuérdense que pueden ir a nuestra página web en el apartado superior derecho, asesoría 1 a 1. Aquí les está apareciendo un tutorial muy bueno que se aventó Rubén, pero van a poder ver nuestra agenda, van a poder pagar ahí su asesoría, les va a llegar en ese momento el link para la asesoría y ya nosotros nos conectamos, platicamos todo lo que ustedes tengan dudas y el objetivo de esto es que se vayan sin ninguna duda. Es correcto. O con más. Pero generalmente no se van. Ya tocará en ese momento saber cuáles son los planes de acción. Sí, claro. Y también nos pueden seguir en todas las redes sociales, que es Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, Threads, Reddit. Sí. Y creo que es todo. Sí, creo que sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.